El tiempo no cura las heridas. Aunque las ignoremos, ellas seguirán ahí, y si no las sanamos, podrán desencadenar problemas en la manera como nos relacionamos. Hola, mi nombre es Lady Carvajal, soy de la ciudad de Medellín. Mi infancia fue una infancia relativamente tranquila, sana. A la edad de 6 años a mi papá lo meten a la cárcel, entonces mi mamá coge toda la obligación de nosotros 4. Mi adolescencia fue una adolescencia más bien traumatizante. Empecé a sufrir de un acné muy severo. Entonces en el colegio me hacían pues muchísimo bullying, empecé a presentar pues problemas de autoestima, bajo autoestima, depresión, no me gustaba como estar mucho a la luz del día, mantenía pues encerrada. Cuando tengo la edad de 20 años descubro a mi papá haciéndole infiel a mi mamá, yo me vuelvo súper rebelde con él a tal punto de deshonrarlo, empiezo a tratarlo muy mal, al punto de que nos dejamos de hablar. Me llaman un día a la universidad y me dicen, hola Lady, ¿dónde estás? Y yo en la universidad. Ay, ¿cómo así? Es que a tu papá lo mataron. Pero entonces eso fue para mí como un shock, porque yo decía, Dios mío, o sea, yo pasé mis últimos días con mi papá peleando, distanciada, no le dije lo mucho que lo quería, lo mucho que lo amaba, entonces eso en mí empieza a traer una depresión enorme. La relación en mi casa con mis hermanas no era la mejor que digamos, éramos todas muy distanciadas. Yo conozco a mi esposo, él entra a trabajar a la casa de nosotros en la parte de construcción. Mi papá lo contrata pues como a que hagan los arreglos en la casa, y desde que él llega a la casa a mí me atrae mucho. Y ahí empieza todo ese noviazgo a escondidas, porque mi papá no aceptaba ese noviazgo, pero fue un noviazgo súper tormentoso, por lo que como era a escondidas, él tenía como doble vida. Empieza a conseguir dinero y a gastar en mujeres, a derrochar impresionante el dinero, pero aún así yo seguía enamorada y permitía como que todas esas cosas que él hacía conmigo. Cuando a mi papá lo matan, entonces obviamente pues ya veo como la oportunidad de estar abiertamente con él. Nos casamos y empezamos un matrimonio relativamente bueno, pero al tiempo los problemas se empiezan a salir impresionantes, donde económicamente yo no veía un respaldo de él, no sabía por qué no le iba bien. Cada que había un problema grave, la forma de ser de él es ser muy pasivo, entonces él se iba de la casa. Mi hijo se empieza a enfermar, hubo una separación que duró 8 meses, nos separamos 8 meses, él se fue de la casa para donde su mamá. Entonces yo lo llamo a él, le cuento que el niño está hospitalizado, que está muy mal, y él llega al hospital y el niño inmediatamente se alivia. Entonces me dicen los doctores, él lo que tenía es papitis. Decidimos otra vez volverlo a intentar y empezar pues como otra vez a restaurar la relación, pero era muy difícil, o sea, ya habían demasiadas heridas, yo siempre fui súper dominante, entonces le echaba en cara a él que todo lo que teníamos era lo que mi papá nos había dejado. Nunca le di como esa confianza de que fuera el líder y la cabeza del hogar. Siempre fui una mujer que le gustó trabajar y de un momento a otro empiezo a sentir mucho desánimo, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, pero cuando me casé las migrañas eran impresionantes. Yo empecé a sentir un desespero, yo por qué siento esta tristeza tan grande, yo no siento emoción de ver a mi esposo, yo no siento emoción de ver a mi hijo, o sea, yo ya estaba totalmente como en un hueco. Que un día me levanto y teníamos demasiadas deudas, nos habían llamado de todos los bancos, teníamos un leasing de un carro y nos iban a quitar el carro, o sea, estábamos al tope de las deudas, hasta que ese día entonces yo digo, no, yo no puedo más con el matrimonio, yo no puedo más con mi vida, yo no quiero más migrañas, yo quiero que eso termine, así Señor que yo necesito que cuando yo me tome estas pastillas, yo ya no me despierte, yo ya necesito descansar, yo ya quiero estar lejos de todo mundo. Pero entonces me despierto muy angustiada porque yo digo, pero ¿cómo no me muero si yo me tomé esto, si yo se lo dije a Dios? Yo renegaba horrible de Dios, yo no creía en Dios, yo decía, si Dios existiera a uno no le pasarían estas cosas. Entonces lo que hago es ponerme una bolsa, me pongo la bolsa, me la aprieto y empiezo como a asfixiarme. Y en ese momento suena el timbre de mi casa y era mi hermana menor que me dice que mi esposo estaba muy preocupado porque no le contestaba el teléfono, que algo raro estaba pasando. Ella me ve pues llorando muy impresionante y ahí es donde se dan cuenta que yo sufro de esa depresión y que
el enemigo me tenía tan atrapada. Cuando estamos a punto de dejarlo todo, Dios siempre llega justo a tiempo. Pero un día mi hermana menor me dice, vaya a un encuentro de la iglesia donde yo estoy yendo y yo sé que allá le pueden ayudar. Voy a este encuentro, de verdad que es algo sobrenatural. Empecé a recibir demasiado, donde me doy cuenta que tengo maldiciones generacionales y que por eso tengo tantas cosas en mí, donde también me doy cuenta de que me habían hecho brujería. Así que yo decido pedir una cita de liberación en la iglesia SOS. Yo lo que veo en esa liberación es algo que solo las personas que lo hemos vivido lo entendemos, porque fue real. O sea, yo vi a Jesús peleando por mí con ángeles, vi a la parte de las tinieblas, tuve unas visiones impresionantes en esa liberación. Duró muchísimo tiempo la liberación y después de eso yo salí como nueva. O sea, yo decía como, wow, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué fue eso que viví en este momento? Entonces ya mi vida empieza a cambiar, yo empiezo a sentir más ganas de vivir y todo empieza como a fluir y a mejorar en mi vida. Pero el matrimonio yo siempre veía como que seguíamos ahí como estancados, a pesar de que ya habíamos pagado deudas y empezar como de cero. Dios es maravilloso y la casa que compramos la pudimos vender a muy buen precio. La gente iba y la casa no se vendía, pero después de que yo me quebranté ante Dios y le pedí que cogiera todas mis cargas, todos mis problemas y que me ayudara a salir de todas esas deudas, de un momento a otro la casa se vende, logramos pagar todas nuestras deudas y comprar otra propiedad. Él va al encuentro y es tocado totalmente por Dios. Él me dice que lo que sintió fue algo sobrenatural. Empiezan también a romperse en todas esas cadenas que él tenía encima, todas esas maldiciones generacionales de estancamiento, de pobreza. Yo empiezo a ver un hombre espiritual, empiezo a ver a un líder, empiezo a verlo como con ganas de sacarnos adelante. Él empieza increíblemente a abrirse como las puertas en todo lo que él hace de la parte de la carpintería, a tener un negocio con otro negocio, empezó económicamente a irle súper bien. Mi sueño cumplido en el 2020 fue definitivamente el cambio de mi esposo, era el sueño que yo más tenía. Yo quería ver a ese hombre líder, cabeza de hogar, esa restauración en el matrimonio, esa restauración económica, y este 2021 también de la mano de Dios sé que vamos para adelante. Lady y su familia están viviendo sus sueños y gozando de la vida feliz que Dios les entrega. ¿Y tú, cuándo vas a comenzar a disfrutar de la abundancia de Dios? ¿Quieres recibir ese milagro que tanto anhelas? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.